Personas juzgadas bajo estereotipos y prejuicios responden a preguntas tabú que les han planteado en decenas de ocasiones. ¿Por qué no hablamos del suicidio? ¿Hay culpabilidad en el familiar o amigo de un suicida? Cada 2 horas y media una persona se quita la vida. ¿No sabemos mirar a nuestro alrededor para evitarlo? Soy Yana, superviviente. Me llamo Romina, tengo 40 años y soy superviviente. Hace 8 años murió mi madre por suicidio. Yo soy Rebeca, tengo 52 años y hace 10 meses, un poquito más de 10 meses, perdí a un hijo por suicidio. Soy Yana, superviviente. Mi hermano se suicidó hace ya más de 30 años, pero luego además también una tía y un primo. Es la primera causa de muerte de largo. ¿Por qué no hablamos del suicidio? Vale, pues porque es un tema tabú. ¿Y por qué es un tema tabú? Por diversos motivos. El suicidio es un tema devastador y hasta que no te pasa de cerca es como si no existiera. Entonces, hasta que no se muere alguien cercano por suicidio, cuando oyes suicidio, la palabra suicidio es como que la apartas de tu mente, ¿no? Porque es devastador, es algo... El ser humano tiende a justificarlo todo, necesita justificarlo todo. Entonces, cuando alguien muere por un accidente o por una enfermedad, ahí está la justificación, ¿no? Pero cuando es por suicidio, ¿cómo justificas eso, no? Entonces es muy devastador. Me llamo Romina, tengo 40 años y soy superviviente. Hace 8 años murió mi madre por suicidio. ¿Por qué no hablamos del suicidio? Pues porque ha sido, originalmente desde toda la historia, ha sido un tema tabú, acompañado de un estigma social, cultural, que, claro, tiene una connotación negativa. Además, si ya la muerte en sí no es un tema en el que hablemos tranquilamente, de forma cómoda, pues si además la muerte es por suicidio, acarrea unas connotaciones diferentes, ¿no? Eso hace que se silencie el tema, que a la gente le dé miedo y claro, los temas tabús lo que traen es desinformación y falsas creencias. Yo soy Rebeca, tengo 52 años y hace 10 meses, un poquito más de 10 meses, perdí a un hijo por suicidio. Hay que hablar de ello porque hay mucha gente que desgraciadamente está pensando en suicidarse. El hablar de ello no va a hacer que esa persona consuma, o sea, haga que esa persona se suicide. Yo creo que le llega información. En este caso, esto va a servir para que haya gente que sepa que hay asociaciones, hay personas que les pueden ayudar y que ese suicidio no llega a pasar nunca. El tema de la asociación surgió de la mano del Teléfono de la Esperanza. Habían detectado que cada vez llamaba más gente superviviente, gente relacionada con que había perdido a un ser querido por suicidio, y nos propusieron empezar una asociación exclusivamente para supervivientes. Estamos ofreciendo terapias grupales con una psicóloga especializada en duelo por suicidio. Son grupos de 7 o 8 personas. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que quiere suicidarse? Pues acompañando a una persona que se suicida, que muere por suicidio, es una muerte por sufrimiento. Entonces, acompañar ese sufrimiento
de la forma más cálida, cercana, sin juicio, sin crítica, sin minimizar ese dolor, sino acompañarlo. Bueno, yo te hablo desde mi experiencia. En mi caso, no pudimos evitar el suicidio de mi hijo porque no dio ninguna muestra de depresión. Mi hijo sufrió lo que se llama depresión sonriente. Entonces, él aparentemente, cara a la galería, era un niño súper feliz y en ningún momento nos dio muestra de depresión y muchísimo menos de intento de suicidio. A nadie, a ninguna persona de su entorno. Lo que pasa es que ese dolor tiene un nombre, se llama metadolor, es insoportable. Es insoportable, y cuando entran en esa visión ya túnel de que no hay alternativa, este dolor, este sufrimiento, solo hay un camino para que desaparezca, solo contemplo esa salida, el morir, pero lo que quiero es matar el sufrimiento. Quiero decir que ninguna persona que se suicida quiere morir. Solo es una llamada de atención. ¿Cuántas veces lo has oído? Muchas. Es que hay que justificarlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué se ha suicidado? Porque quiere llamar la atención. Pues bueno, en mi opinión, una persona que quiere llamar la atención es para luego ser protagonista de algo, ¿no? Para eso no te suicidas. Entonces, no, para mí no es una llamada de atención. Bueno, esta es una de, como muchas, de tantas equivocaciones y para definir a una persona que se suicida. Pues mira, esta pregunta me traslada hace 8 años, porque antes de morir mi madre, 15 días antes tuvo un intento de suicidio y ahí fue donde escuché esto por primera vez, que era una llamada de atención. Lo escuché sobre todo en mi entorno, ¿no? En mi entorno más próximo. En ese momento te lo crees, la ignorancia es así y me lo creí y además firmemente pensé que era una llamada de atención. A raíz de entender, formarme, aprender y meterme en profundidad en este tema, desde luego que la llamada de atención... ¿Se sobrevive a una pérdida por suicidio? Por supuesto. Y además le vuelves a dar color a tu vida, por eso la asociación le pusimos ese nombre, ¿no? Color a la vida. Pero evidentemente hay un antes y un después, ya no eres la misma persona antes del suicidio, ¿no? Pero sobrevives y vuelves a ser feliz. Y luego ya cada caso es un mundo, y en mi caso es la primera cosa de la que me acuerdo después de 30 años por la mañana es de mi hermano. La tengo aquí, o sea, es ya para toda la vida, ¿no? Es una cicatriz con la que aprendes a vivir. Pues sí, obviamente, estoy aquí. Y no diría que se sobrevive, sino se vive. Se vive de nuevo, se puede vivir de nuevo. Evidentemente, vuelves a rehacerte, a reinventarte. Hay partes de tu persona, de tu carácter, que mueren el mismo día, que se quedan atrás. No eres la misma persona, pero también debo decir que igual que hay pérdidas, hay también nuevas incorporaciones, tomas perspectiva de la vida, de las cosas importantes, realmente importantes. Creo que consideras la vida de otra forma y desde luego te posicionan en otro punto, te recolocan en la vida en otro punto. Con lo cual dejas atrás partes de ti y hay otras que incorporas y te haces otra persona, con lo cual te reinventas. Pues estoy aprendiendo a vivir sin él. Al principio del duelo todavía. Nos queda un camino largo para llegar a ver la luz. La palabra suicida no existe. O sea, una persona no es una suicida. Muere por suicidio. Igual que una persona que muere por cáncer no es un canceroso.
no nacen personas suicidas. Son personas que han muerto por suicidio. Sería muy injusto definir a una persona que ha tenido una vida, definirla por cómo muere. Muere por suicidio. ¿Qué te parece esta pregunta? ¿La persona que se suicida es un cobarde o un valiente? Pues me alegra que me hagas esta pregunta porque es un comentario bastante extendido en la sociedad. Se les cataloga o de cobardes o de valientes o de egoístas. Y sin embargo no tiene nada que ver con esto. No tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Ni con el egoísmo, ni con la valentía, ni con la cobardía, ni mucho menos. Como vuelvo a decir, es un tema que acarrea un gran sufrimiento y que en muchos casos lo que quieren es ellos dejar de sufrir y en muchos casos ellos se sienten una carga para la familia. Pues ninguna de las dos cosas. Ni es un cobarde ni es un valiente. Es una persona que comete un acto en ese momento impulsivo, porque tiene que realizarlo, que no lo hace en libertad. No es una persona tomando una decisión libremente. No, porque es una persona muy perjudicada, que está sufriendo muchísimo y necesita terminar con ese sufrimiento. Yo leí un artículo hace no mucho que comparaban el tema del suicidio con el de las Torres Gemelas. Cuando la gente se tiraba por la ventana porque si no se quemaba, ¿no? Tenían que tomar una decisión. Pues eso es lo que le pasa en ese momento a un suicida. Entonces no es una persona libre. Y en cuanto a la pregunta, pues ni es un valiente ni es un cobarde. ¿El suicidio se puede prevenir? Sí, se puede prevenir en los casos en los que la gente te pide ayuda. Y yo creo que deberíamos de enseñar a los niños a pedir ayuda, porque es algo que se está perdiendo en esta sociedad, el pedir ayuda para cualquier cosa. Y a la gente cada vez se le hace más difícil pedir ayuda. Pero obviamente sí, se puede prevenir. Hay gente que se encarga de eso. Hay una asociación aparte de la nuestra, que es la del Teléfono de la Esperanza, que se encargan de ayudar a gente que está intentando suicidarse o pensando en suicidarse. Conviene hablar de ello primero para concienciar a la sociedad de que es un problema de salud que nos atañe a todos, ¿no? Es la primera causa de muerte no natural en España. En el 2023 creo que 4.200 personas se suicidaron. O sea que cuando tu hijo sale por la puerta tiene más probabilidades de que cometa un acto así de tener un accidente, porque es el doble de accidentes. Entonces claro que hay que hablar de ello, porque de lo que no se habla no se arregla, no se soluciona, ¿no? ¿Cómo es un duelo por el suicidio de un ser cercano? Pues es devastador al principio, es muy complicado, es más complicado que un duelo por otro tipo de causa con una justificación, porque con el suicidio no encuentras, ¿no?, una justificación. Entonces hay unos añadidos en el duelo, como el tema de la culpa, por ejemplo. Yo creo que eso lo sufrimos todos los que hemos perdido a alguien cercano por suicidio, ¿no? El tema de la culpa. Si hubiera podido, si lo hubiera escuchado, ¿por qué no me di cuenta? O porque luego atas cabos y te das cuenta de ciertas cosas, ¿no? ¿Hay culpabilidad en el familiar o amigo de un suicida? Pues sí, claro. Es uno de los matices que nos quedan en los supervivientes, ¿no? Además, desde la asociación, al escuchar a los testimonios de otros supervivientes, es muy común escuchar esos síntomas, esa culpabilidad dentro de nuestro duelo. El y sí, el por qué no hice, por qué callé,
tiene todo, a todo le buscas una culpabilidad. Tanto lo que dices porque lo dices y lo que no dices porque no lo dije. ¿Cuánta soledad hay detrás de un suicidio? Mucha, muchísima. Por eso este es uno de los motivos de haber creado la asociación, ¿no? Los supervivientes necesitan ser entendidos, ser respetados. Somos muy ignorantes. Hasta que no te pasa esto de cerca, somos muy ignorantes, todos. Entonces no sabemos cómo tratar el tema y en general las personas que te quieren ayudar no saben, ¿no? Entonces te pueden hacer daño. Mi hijo estaba rodeado de amor. Fue increíble. Pero yo creo que él no era consciente de todo el amor que tenía a su alrededor. Y que él, en el fondo de su corazón, se sentiría solo. Siguiente pregunta. ¿Todo el que se suicida es un enfermo mental? Aparentemente no. Digo aparentemente pues por lo que he leído y lo que he escuchado a profesionales de la salud mental. Yo no soy una profesional. Entonces no tiene por qué ir añadida una enfermedad mental. En mi opinión, humilde opinión, pero bueno, como superviviente y por toda la experiencia que tengo y lo que he leído, creo que en ese momento todo el que se suicida tiene, no se le puede llamar una enfermedad mental, pero se le cruza un cable, por así decirlo, ¿no? Se le borran todos los sistemas del instinto de supervivencia que tenemos los seres humanos. Pues no, es otra afirmación totalmente incorrecta. Hasta lo que yo sé, el 15% de las personas con enfermedad mental mueren por suicidio. Con lo cual, yo siempre digo que, bueno, si hacemos el concepto de salud recoge 3 dimensiones, ¿no? La física, la mental, la social. Yo podría decir que son enfermos emocionales. ¿El suicidio se puede prevenir? Sí. Rotundamente sí. No sé decirte cuántos. Esto te lo tendría que decir un profesional, pero por lo que he oído, desde luego más de la mitad de los suicidios se podrían prevenir. De hecho, si se hicieran campañas de prevención, como ha pasado, por ejemplo, con el tráfico, ¿no? Con los accidentes de tráfico, se han reducido a la mitad. ¿Cómo es un duelo por el suicidio de un ser cercano? Bueno, yo estoy empezando a pasar el duelo porque solo hace 10 meses que no tengo a mi hijo conmigo. El principio del duelo es la negación. No te crees lo que ha pasado. Esperas que en cualquier momento pase por la puerta, suba las escaleras. No te lo puedes creer. Luego, yo estuve muy enfadada con él por no haber sido capaz de pedir ayuda. También te sientes súper culpable por no haber sido capaz de darle la ayuda que él necesitaba. Y ahora estamos, tanto yo como mi familia, la gente que tengo a mi alrededor, pues aprendiendo a vivir sin él. Estamos al principio del duelo. Hay que pasar por diferentes etapas, pero yo sé, gracias a la asociación, gracias a personas que llevan muchos años pasando el duelo, que al final del túnel hay una luz. Si pregunto a una persona si se quiere suicidar, ¿puedo provocarlo? Pues mira, aunque parezca mentira, yo por lo que me he formado sé que cuando sospechas que una persona de verdad quiere suicidarse y has detectado las señales, tienes que hablar abiertamente con ella y preguntarle si ha pensado en esa posibilidad.
porque de alguna manera le estás dando una herramienta a esa persona para que se explique, se explaye, se abra y te conteste, ¿no?